sociales, política, economía, internacionales, ciencia, cultura, salud, medio ambiente, temas de actualidad, relieves. Ayer fue noticia, hoy es tema de reflexión y análisis. Relieves. Que la investigación por peculado que la Fiscalía de Chihuahua lleva a cabo pone en entredicho el mecanismo de transferencia de recursos, razón por la cual han tomado la determinación de incumplir de modo unilateral la entrega de los recursos establecidos en los convenios. Quiero señalar enfáticamente que dicho argumento carece de asidero jurídico, ya que el delito que se investiga consiste en el desvío de los 250 millones de pesos para fines distintos para el que fueron entregados. Es decir, no se combate la validez del convenio, sino la ilegalidad del destino. Para nuestra sorpresa, quedó perfectamente claro en la exposición de González Anaya que el motivo por el que nos dejaron de depositar los recursos convenidos a nuestra entidad es el desarrollo de esta investigación que se dirime en las instancias judiciales en busca de combatir la corrupción política, empleada no solo para dañar el patrimonio de las y los chihuahuenses, sino para lastimar la equidad de la competencia electoral. Esta es la voz del gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral Jurado, quien acusa de forma directa al gobierno federal, encabezado por Enrique Peña Nieto, de una represión económica contra su estado, como consecuencia de las investigaciones que su administración realiza por probables delitos de corrupción del exmandatario César Duarte Jaques y del posible desvío de recursos por un monto de 250 millones de pesos al Partido Revolucionario Institucional para las campañas políticas del 2016 en los estados de Veracruz, Tamaulipas y el mismo estado de Chihuahua. Por esta indagatoria se encuentra detenido el exsecretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez, quien ha sido diputado federal y senador priista por el estado de Coahuila. Gutiérrez es uno de los operadores más cercanos a Manlio Fabio Beltrones Rivera, quien en 2016 era presidente nacional de ese instituto político y que, por cierto, ya tramitó 3 amparos ante la justicia de ese estado ante una posible orden de aprehensión. En una conferencia de prensa efectuada el 8 de enero en la Ciudad de México, el mandatario chihuahuense indicó que la Secretaría de Hacienda no le depositó a las arcas de su estado 700 millones de pesos con los que se concluiría el ejercicio fiscal 2017, lo que pone en riesgo la situación financiera de Chihuahua, que se agudiza aún más por la deuda que dejó el exgobernador Duarte Jaques. Desde mi llegada al gobierno de Chihuahua, señalé las graves condiciones de bancarrota en las que la administración anterior, producto, entre otras cosas, de una corrupción generalizada e indignante, había dejado la hacienda pública. El 4 de octubre de 2016 recibí la administración estatal de Chihuahua con apenas 21.8 millones de pesos de saldo disponible en tesorería, una deuda por más de 50,000 millones de pesos y un déficit cercano a los 8,000 millones de pesos. Si alguien sabe de esta situación es el presidente Enrique Peña Nieto, a quien le he expuesto los datos y los números en varias ocasiones. Sin embargo, una hora antes de la declaración del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, la Secretaría de Hacienda en un escueto comunicado afirmó que las transferencias a los estados se cumplen en tiempo y forma, y como ejemplo señaló que a esa entidad, tan solo en el 2017, en el ramo de participaciones, le fueron depositados 23,387 millones de pesos. Por su parte, el presidente Enrique Peña rechazó las acusaciones del gobernador Corral Jurado sobre la presunta obstaculización de recursos económicos a la entidad como represalia por su campaña contra la corrupción. Escuchemos al jefe del Ejecutivo. Creo que sobre el tema abordado hoy por el gobernador de Chihuahua, claramente la Secretaría de Hacienda salió y publicó e hizo público una nota periodística simplemente para informar lo que corresponde de los apoyos que esa entidad ha recibido. A las palabras del presidente Enrique Peña Nieto, el gobernador Corral Jurado respondió.
La respuesta que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha dado, después de que nosotros exhibimos la vergonzosa represalia económica contra Chihuahua, a consecuencia de nuestra lucha contra la corrupción y la impunidad, ha sido irresponsable y deshonesta. Esta noche, corrupción, elecciones, cargos públicos e irregularidades financieras es el tema que analizarán nuestros invitados en Relieves. Esperamos sus llamadas al 4155-1060 o si prefieren envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales, en Facebook Relieves 1060M y en Twitter @Relieves. Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en esta emisión del programa Relieves que semanalmente le presenta el Departamento de Noticias de Radio Educación. A nombre del equipo de Relieves, le saluda con mucho gusto Sosimo Díaz y le invito a que nos acompañe los próximos minutos en esta emisora. Si quiere dejarnos algún comentario, alguna pregunta para nuestros invitados, puede hacerlo a la multilínea que ya conoce, 4155-1060, y si nos habla de algún estado de la República, puede hacerlo de manera gratuita al 01800-080-1060. También ponemos a su disposición nuestra página en Facebook, Relieves 1060, para que entre en contacto con nosotros. Y como ya escuchamos en la cápsula introductoria de nuestra compañera Ángeles Hernández, esta noche abordaremos el tema de la corrupción y las implicaciones que tiene en la vida política de nuestro país, como se ejemplifica con el caso Chihuahua. Y para analizar este tema nos acompañan aquí en la cabina José Vasconcelos, la maestra Marie-Claire Acosta Urquidi, integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y de la Red por la Rendición de Cuentas. También contamos con la presencia de Ixchel Cisneros, directora ejecutiva del Centro Nacional de Comunicación Social, y Alfredo Lecona, integrante del colectivo Una Fiscalía que Sirva. A todos y todas les agradecemos que nos acompañen esta noche. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? Y nuevamente las noticias de corrupción vuelven a estar presentes en los medios, y ahora un caso en particular enfrenta a un gobierno estatal Chihuahua con la administración federal. Parece que los mexicanos estamos condenados a escuchar o a conocer un nuevo caso de corrupción cada mes, y a pesar de todo esto, no sucede nada. La mayoría de los involucrados en estos casos continúan ejerciendo cargos públicos. Maestra Marie-Claire Acosta, ¿qué tan grave es la corrupción en nuestro país? Gravísima, gravísima. En el último número de la revista Este País, o en el penúltimo número de la revista Este País, hay un artículo muy interesante en donde se habla de todos los indicadores y índices de corrupción que se emplean en el mundo, y el papel que juega México en ellos. Y México, pero invariablemente está, según todas las maneras de medir el tema de la corrupción, entre los países más corruptos, en donde hay más corrupción. Es muy grave la corrupción. Se habla incluso que este fenómeno es lo que impide el desarrollo del país. ¿Es esto cierto? Yo lo creo, pero indudablemente, porque desgraciadamente la corrupción, bueno, primero hay muchas formas de corrupción, pero digamos la que ahora está muy visible en los medios, como la estafa maestra, por ejemplo, vamos a poner esa. Bueno, pues ahí simple y sencillamente estamos hablando de la sustracción de fondos destinados a combatir la pobreza, o destinados al desarrollo social, o destinados a la educación, que desaparecen, que se desvían a través de un esquema muy complejo, en donde intervienen universidades públicas, empresas fantasmas, y de repente desaparecen miles de millones de pesos. Eso es solo un ejemplo de los actos de corrupción que pues se han estado visibilizando últimamente. Ajá. Alfredo, ya nos comentaba Marie-Claire este tipo de casos que se han ventilado en la prensa nacional. Sin embargo, nos damos cuenta que a pesar de que se ventila en un lado, se ventila en otro, no pasa nada, no hay funcionarios encarcelados. ¿Qué impide un real combate a la corrupción en nuestro país? Bueno, son creo muchos factores, pero todo nos lleva al final a la gran respuesta, ¿no? Se le dice a la impunidad, la primera hermana de la corrupción, y pues es un sistema de
de gobierno, es lo que se ha llamado, lo que se conoce el pacto de impunidad, lo que hace que estas cosas se sigan repitiendo una y otra vez sin importar el tamaño del escándalo. Creo que no ha habido, o estamos en un momento histórico en el país porque por primera vez se entiende con claridad que la corrupción y la impunidad matan, que el dinero que no llega a los servicios básicos terminan costándole la vida, la salud, la educación a las personas. Lo hemos visto muy claro con los escándalos de los gobernadores y este sexenio particularmente, o en este sexenio particularmente, porque no quiere decir que no haya pasado anteriormente, pero creo que han llegado al colmo de lo imaginable. El caso Javier Duarte. El caso Javier Duarte, el otro Duarte, el del norte, que es el de moda, el caso de Roberto Borge, Guillermo Padres, o sea, todos estos escándalos que nos ha tocado lamentablemente vivir y afortunadamente conocer, pues nos ubican en un momento, sí, creo, histórico, en donde esto se puede terminar o lo podemos perpetrar. Alfredo, hablas del pacto de impunidad. ¿Quiénes participan en este pacto? La clase política. ¿De todos los partidos? De todos los partidos políticos, yo creo que de aquí nadie se salva. Yo creo que la impunidad incluso es una oferta electoral. Lo hemos visto de diversas formas en los discursos de las campañas y en los diversos candidatos. Y yo creo que ahí también ha habido, desde luego, lamentablemente, un visto bueno sin querer, o a lo mejor muchas veces sí de parte de la sociedad, del sector privado, porque pues finalmente va de dos vías la corrupción, ¿no? Sí. Entonces creo que la sociedad no hemos estado a la altura para poder combatir la corrupción, para poder combatir la impunidad, pero creo que algo bueno se está sumando a raíz de todo esto. Ixchel, ya hablaban del papel que ha jugado la sociedad, o el no papel que ha jugado la sociedad en este tipo de casos. Ixchel, ¿cuál es el papel que tendrán que jugar las organizaciones civiles? Pues en principio hay muchas organizaciones de la sociedad civil que están investigando y denunciando, ¿no?, a la clase política directamente de este cochinero del que son partícipes, pero la verdad es que es un poco remar contracorriente, porque en un país donde el presidente recibe una casa de un contratista y no pasa nada, y entonces no solo las organizaciones, sino la propia gente se da cuenta que hasta el propio presidente puede estar inmiscuido en la corrupción y que no pase nada y que salga impune él y el secretario en ese entonces, que era también Luis Videgaray, que también recibió una casa del mismo contratista y tampoco pasó nada, pues ¿qué se puede esperar de todos los demás, no? Entonces la impunidad trasciende a todas las demás ramas. Se denuncia, evidentemente, las organizaciones hacen investigaciones, las organizaciones denuncian en México y fuera de México este tipo de cosas. También hay organizaciones de periodistas que están trabajando muy arduamente haciendo investigaciones a profundidad sobre la corrupción en México, pero aún así, al final de cuentas, ni como organización de la sociedad civil ni como un periodista puedes llevar a la cárcel tú por propia mano a nadie de la clase política si el mecanismo no empieza a funcionar, si ellos mismos el problema es ese, que ellos mismos son los que se juzgan. Y entonces, ¿cómo se van a juzgar si te das cuenta que el propio presidente fue supuestamente investigado y al final de cuentas fue supuestamente investigado por un amigo suyo y al final de cuentas pues no pasó nada, ¿no? Entonces en un país verdaderamente democrático esto hubiera sido un escandalazo y aquí no pasa nada. Desde tu punto de vista, ¿qué tendría que empezar a hacerse? Yo creo que los ciudadanos somos los que tendríamos que empezar a presionar, no solo las organizaciones de la sociedad civil, que ante un mundo de gente, porque somos muchos, somos los que tendríamos que estar todos saliendo a la calle a presionar, porque lo que creo que no nos damos cuenta es que están jugando con nuestro dinero, con nuestros recursos, con nuestro futuro, y se están llevando todo lo que a nosotros nos pertenece, porque eso es parte de nuestros impuestos, empezando por ahí, ¿no? Con lo que están comprando sus casas, sus coches, lo que están invirtiendo en sus campañas electorales.
y somos nosotros mismos los que tendríamos que ir a exigirles que se acabe este pacto de impunidad. Y una de las maneras más fáciles que tenemos es dejar de votar por ellos e investigar quiénes son nuestros candidatos y quiénes son, desde nuestros candidatos a presidentes municipales, a las asambleas locales, a los delegados, y ser partícipes. Porque si no, si al final dejamos que ellos mismos siga votando, la poca gente que va y vota, sigan decidiendo unos cuantos, pues ellos van a seguir llevando a este país al despeñadero, como decían por ahí. Marie Claire, se menciona mucho que la corrupción en nuestro país es cultural. ¿Todos tenemos un priista dentro? Desgraciadamente todos tenemos un priista adentro y algunos más que otros. Eso también hay que decirlo. Pero yo quisiera volver un poquito a lo que dijeron mis colegas, porque yo creo que ahora sí hay un caso en el que se ha castigado a un funcionario, bueno, a un, digamos, miembro distinguido de la clase política, precisamente por participar en una red de corrupción y distraer fondos destinados a la educación y llevarlos a un partido político. Y ese es el caso de Agustín Gutiérrez en Chihuahua, que fue llevado, Alejandro, que fue llevado pues a prisión, ya digamos a proceso por el gobierno del estado de Chihuahua. Y mira la reacción que se suscitó. Es decir, que cuando se judicializa un caso de corrupción, cuando un gobierno decide que vamos hasta las últimas consecuencias y se investiga y se judicializa, bueno, pues entonces hay una represalia. Pero eso es, y digamos, ya hay toda una operación para desprestigiar y desvirtuar esa lucha o ese hecho, y además incluso tratar de atraer el caso hacia otro fuero para que entonces se pueda manejar. Y esto es lo que estamos viviendo ahorita. Entonces yo creo, sí, adelante, que algo que sí puede hacer la ciudadanía y debe hacer la ciudadanía, hay muchas cosas. Primero es reconocer que también somos parte del problema. También nosotros tenemos hechos de corrupción y actos de corrupción. Pero más allá de eso, yo creo que hay que acompañar estos procesos, además de exigir cuentas a través del ejercicio del voto, a través de la democracia participativa, la poquitita que nos dejan ejercer, etcétera. También hay que acompañar estos procesos. Se den donde se den, sean del partido que sean y del gobierno que sean. ¿No? ¿Qué tanto, ahorita que se mencionaba el caso de Chihuahua, qué tanto realmente es guerra sucia y qué tanto realmente es un combate a la corrupción? Sobre todo en este escenario de elecciones. ¿Me estás preguntando sí. a mí? Bueno, yo creo que hay ahí hechos que han sido investigados y judicializados. Y yo no creo que sea tan fácil hacer eso en una lógica de guerra sucia. Yo creo que es muy arriesgado hacer eso en una lógica de guerra sucia. Pero además de que se ha judicializado todo esto, pues hombre, diarios con el prestigio, periódicos con el prestigio del New York Times, que suele ser muy cuidadoso en lo que publica, pues han documentado toda esta trama de corrupción del estado de Chihuahua. Entonces yo creo que justamente algo que sí debemos hacer es no caer en las interpretaciones politizadas de estos esfuerzos de combate a la corrupción. ¿Qué es lo que se intenta, ¿no? Desde el centro, desde la federación se intenta... Sí. Fue lo primero que hizo en la conferencia de prensa Enrique Peña Nieto y después el candidato José Antonio Meade. O sea, decir que esta era una cuestión política y tratar de frenar un proceso que además
está siguiéndose un proceso judicial, como bien dice Marie Claire. O sea, no tendrían por qué opinar al respecto, el juez decidirá si sí o si no. Ajá. Y no tendría por qué ver una cuestión política ahí, ni por qué frenar recursos, ni tendría que ver una cosa con la otra, y el juez tendría que decidir si tiene que ver o no con este desfalco al estado de Chihuahua. Entonces, en un proceso, como a ellos les gusta mencionarlo, en un proceso legal, en el marco de la ley, ¿qué se tendrá que estar haciendo en este caso de corrupción? Ellos no tendrían que estar opinando, empezar por ahí, no tendrían por qué estar metiendo las manos, y sería el juez el que, con las pruebas que aportó el gobierno de Chihuahua y con las pruebas que aportó el abogado el presunto responsable, decidir si es culpable o no. Ajá. ¿No? O sea, Alfredo, ¿querías comentar? Sí, bueno, yo creo que el apoyo que han salido a dar el PRIismo o a cerrar filas en torno a César Duarte ya lleva tiempo. O sea, cayó Javidú, cayó Roberto Borge, uh-huh. y con César Duarte, bueno, ni siquiera la han tocado con el pétalo de una expulsión del partido. Uh-huh. César Duarte hoy por hoy sigue afiliado al Partido Revolucionario Institucional. De ese tamaño es la puerta, o de ese tamaño es la caja de Pandora que está abriendo el gobierno de Chihuahua con las indagatorias, o la Fiscalía de Chihuahua con las indagatorias. Yo creo que para los que dicen si este es un asunto que se ha politizado o no, o sea, sí hay que ver un poquito los números, ¿no? 39 procesos penales son los que están abiertos. O sea, no es un proceso penal, son 39 procesos penales. Se han girado 30 órdenes de aprehensión. 10 de esas 30 órdenes de aprehensión son contra César Duarte. Ya hay 16 aprehendidos, 23 vinculados a proceso, e incluso ya hay 5 sentencias. O sea, ya hay 5 funcionarios que han sido sentenciados por los desvíos de recursos en Chihuahua. Entonces, eso ocurrió. ¿Político? Sí, uh-huh. esto ya son hechos. Sí, o sea, eso ya o sea, que haya 5 personas en la cárcel quiere decir que ya es un hecho. Uh-huh. Sí, entonces que no hay por qué decir esto que Mid y Nuño decían que es una tortura, que lo estaban torturando, ¿no? Es el mayor acto aparte de cinismo de José Antonio Mid. Nada más hay que recordar ¿cómo puede hablar José Antonio Mid de tortura si cuando él era secretario de Relaciones Exteriores descalificó el informe de Juan Méndez, relator de la ONU sobre la tortura en México, que evidenció que la tortura era era una práctica generalizada en todo el país, y le impidió realizar la siguiente visita, ¿no? Y ahorita el gobierno de Enrique Peña Nieto, en ese entonces en el Estado de México, está siendo juzgado en la Corte Interamericana por tortura por el caso Atenco, ¿no? Entonces, hablemos de tortura, bueno, a ver a quién le queda el saco. Claro. Entonces, quizá lo que tendríamos que decir, pues es que lo que hay que hacer es dejar que funcionen las instituciones, porque las instituciones en general no funcionan, y menos para combatir la corrupción. Y cuando se echan a andar procesos con instituciones que llevan a consignación, sentencias y todo, se politiza, ¿sí? Entonces creo que tenemos que salir de ese círculo perverso. Ajá. Y entender, pues, que en un Estado democrático las instituciones son las que tienen que finalmente garantizar, pues, que los delitos se castiguen y que las faltas también se sancionen, etcétera, etcétera. Marie Claire, ¿este caso de César Duarte podría ser un ejemplo de pacto de impunidad? ¿Funciona en nuestro país? Yo creo que sí, es uno de tantos, ¿no? De cómo efectivamente hay un pacto de impunidad. Tan hay un pacto de impunidad en este país, y que ha habido desde hace tanto tiempo un pacto de impunidad en este país, porque no es algo de este gobierno solamente, tiene que ver con, pues desgraciadamente tiene que ver con nuestro sistema, ¿no? Nuestro sistema político, que los índices de impunidad son de los más altos del mundo. Tenemos índices de impunidad de 98% de los delitos. En todos los delitos cometidos, a veces asesinato de periodistas, ataques a activistas. En homicidios. En todo, ¿no? Es decir, es tal el nivel de desconfianza que tiene la ciudadanía en las instituciones que no se denuncian los hechos. Incluso, hay análisis. El INE sacó un análisis interesantísimo sobre eso hace unos años en su análisis sobre el estado de la ciudadanía. Es un país en donde la desconfianza a las instituciones de gobierno es tal
que los conflictos se resuelven con el uso de la fuerza. Ajá. Ahora se habla de esta desconfianza en las instituciones, y tú, Ixchel, mencionabas que el voto que tendrán que dar los ciudadanos, pero con estas instituciones hay confianza en el proceso electoral que se avecina. Pues la verdad es que el problema es que es las pocas herramientas, como decía Marie Claire, que nos dejan. O sea, por lo menos ahorita no nos funciona no votar. O sea, a lo mejor en algún futuro, cuando seamos como Francia y tengamos la segunda vuelta o ese tipo de maravillas, en este momento ese es el instrumento que tenemos. Y sí, pues ni modo, tenemos que pensarle y buscar a quien a nosotros nos parezca el menos peor, y qué lamentable que tengamos que pensar así, pero ese es el instrumento que tenemos. Lo que tenemos que exigir es que nuestros candidatos y candidatas estén a nivel, o sea, que no nos pongan al menos peor. Y entonces por eso hay ejercicios súper interesantes de candidatos independientes, que son a los que tenemos, bueno, que por lo menos yo tengo bien mapeados, porque ahí hay una oportunidad, porque lamentablemente estos partidos políticos últimamente nos están poniendo unos perfiles pésimos, y esta clase política no nos representa en lo más mínimo, y además, sí, como bien decía Marie Claire, la impunidad no es de este gobierno, pero sí esta clase política, la que está ahorita actualmente en el poder, está más descarada que nunca, ¿no? Uh-huh. Y uno de los ejemplos más claros es lo que pasó en diciembre con la Ley de Seguridad Interior. El mundo entero les dijo que era una mala idea y no les importó, ¿no? Así es, no les importa. Ajá. Alfredo, entonces con esto, ¿qué podríamos esperar para las próximas elecciones? Yo creo que hay un esfuerzo importante que hay que seguir de lejos. O sea, concuerdo completamente con Ixchel, de que estamos en la cultura del menospeorcismo. O sea, hay que encontrar particularmente quien tenga posibilidad de sacar al PRI de Los Pinos, ¿no? Porque ¿el PRI es el problema? Yo siento que es no el único problema, es una parte sustancial, yo creo toral del problema. Yo creo que si exploramos o si rascamos lo que está pasando también, ya decíamos, en Chihuahua, pues el brazo llega a Manlio Fabio Beltrones, ¿no? O sea, yo estoy convencido de que Manlio y todos los presidentes nacionales que ha tenido al PRI han validado estas prácticas, que no vienen nada más de este sexenio, que es una cultura del pacto de impunidad que la clase política pues ha alimentado. Entonces, yo creo que es muy importante sí sacar al PRI, pero también crear una agenda en torno a una agenda que pueda llevar la campaña o los candidatos que puedan suceder al PRI. Porque un esfuerzo también muy importante que ha hecho sociedad civil en los últimos meses y que es fundamental para que el Sistema Nacional Anticorrupción funcione, es lo que hemos denominado una fiscalía que sirva. Sí. Uh-huh. Y la fiscalía que sirve es un tema pero toral. No prosperó en el Congreso. Bueno, no prosperó. El Congreso ciertamente eliminó el famoso pase automático. O sea, si viene de una victoria de la sociedad, si es una victoria de la sociedad civil, uh-huh, el hecho de que Raúl Cervantes no pasara de manera automática y se convirtiera en el primer fiscal hasta por 9 años, pero falta mucho. O sea, se quedaron en una cosa muy incompleta, el diseño institucional para tener una fiscalía autónoma, eficaz e independiente del poder político. Es un proceso que tenemos que insertar como sociedad civil en las campañas, que tenemos que escuchar compromisos muy claros de candidatos, y creo que esa es una forma importante, esta agenda entre muchas, desde luego, para concentrarnos como sociedad civil y exigir que esto sea una realidad, para que no importe quién sea el que llegue, ¿no? Uh-huh. O sea, para que pueda haber justicia no selectiva. Ajá. Marie Claire, en el caso César Duarte, vimos a personalidades apoyando la postura del gobernador de Chihuahua, Javier Corral. Después vimos a quienes se desmarcaron de este hecho. ¿Qué pasó ahí? ¿Ok? Ya no entendimos. Bueno, mira, yo creo que efectivamente el caso se politizó y bueno, pues cada quien se va del lado que quiere ir, ¿no? Uh-huh. O que le indican que tiene que ir, no lo sé. Yo no me he desmarcado del caso. A mí me parece que es un caso fundamental. ¿Usted respalda la demanda del gobernador? Por supuesto. Pero además yo firmé un comunicado de prensa en donde, se respalda
ese caso, y no me voy a desmarcar de eso, ¿no? Uh-huh. Y afortunadamente, bueno, pues creo que hemos visto que hay muchos más que apoyan ese caso, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay desplegados de empresarios y pues gente exgobernadores, exgobernadores, los panistas que salieron saliendo, la sociedad saliendo. ¿Por qué? Pues porque la corrupción es algo que nos lastima a todos, y la impunidad es algo que nos lastima a todos. La impunidad es la causante de la violencia tan brutal que vivimos en este país. La impunidad es la causante de que ahora se esté militarizando ya a partir de la Ley de Seguridad Interior, o que se esté generando un paradigma en donde el poder civil ahora se va a someter al poder militar para resolver entre comillas el tema de la inseguridad en este país. La impunidad ha generado 32,000 o más desaparecidos, 200,000 ejecutados. Es decir, tenemos que entender que no vivimos en un Estado de Derecho. De ahí que sea tan importante justamente esta iniciativa de la Fiscalía que sirva. Mientras no tengamos instituciones que garanticen que la ley sea igual para todos y que todos seamos igual ante la ley, no vamos a poder realmente construir un país civilizado. Vamos a seguir teniendo un país violento, bárbaro, pobre, desigual uh-huh. y brutalmente injusto. Eso es. María Claire, hablas de estas cualidades de la Fiscalía. ¿Qué tendrían que tener esta Fiscalía? Tendría que ser autónoma. Bueno, hasta ahorita las procuradurías, digamos, a ver, son el resultado o son el producto de un sistema autoritario en donde el procurador era el que le cubría las espaldas al jefe, al gobernador, al presidente, pero además así fueron diseñadas. Entonces, primero tendrían que ser autónomas, tendrían que ser profesionales, es decir, con gente con altos niveles técnicos, y bueno, y tendrían además que ser eficaces, y resolver. No puede ser que de cada 100 delitos que se denuncien, que además son una parte ínfima de los que realmente suceden, solamente 2 lleguen a consignarse. O sea, increíble. Estamos viviendo en un país que tiene un sistema de justicia colapsado. Uh-huh. Y también algo bien importante es que no estén relacionados a la clase política, ¿no? Así es. O sea, que su perfil... Que sean ciudadanos, netamente. Sí, o sea, andaba el rumor ahí de que el perfil era hecho y derecho para que el senador Gil Swart fuera nuestro próximo fiscal. Hazme el favor. Sí, o Mancera, ¿no? Que ya que no le dieron la presidencia. O sea, por favor, ¿no? O sea, eso es... Exacto, hablemos en serio. Eso es un fiscal no carnal. O sea, seamos honestos, ¿no? O sea, lo prevén también en lo futuro, ¿no? Para protegerse estas espaldas, Alfredo. Claro, sí. El fiscal carnal puede ser cualquiera, ¿no? O sea, el fiscal carnal no nada más estaba en la figura de Raúl Cervantes. O sea, cualquier cómplice de la clase política, claro, pues, no nos da garantía de autonomía e independencia del poder político. Entonces, sí, nosotros preparamos como Fiscalía que sirva, o sea, que este grupo de más de 300 organizaciones y personas de la sociedad civil y empresarios, o sea, sí hay que decirlo. Esa estampa del Ángel de la Independencia de agosto del año pasado, vamos por una Fiscalía que sirva, creo que debería de estar muy presente en la mente de todas y todos. Pero no temen que pase lo que pasó con la Ley de Seguridad también, que a pesar de, como ya lo comentaba Ixchel, de toda la oposición... ¿Sabes qué pasó? O sea, porque justamente esa estampa en el Ángel de la Independencia de empresarios, o sea, yo quiero que el auditorio dimensione lo que fue compartir un espacio y una demanda, una madre que busca a sus hijos desaparecidos con un empresario, con el presidente de Coparmex, por ejemplo, o sea, de la organización patronal mexicana más importante de nuestro país, y todos al unísono de una demanda que era: vamos por una fiscalía que sirva. Trabajamos en un dictamen, o sea, hicimos el trabajo que no hicieron los senadores, hicimos un dictamen ciudadano, o sea, ya nada más era una cosa así de: señores, por favor, señoras, voten esto.
O sea, ya le hicimos la chamba de estudiar lo mejor de las propuestas que están presentadas en el Congreso, lo mejor de la experiencia internacional. Hemos puesto los contrapesos ciudadanos para garantizar esta autonomía, esta independencia del poder político. O sea, procesenlo nada más, ¿no? Y todos los partidos nos dijeron, sí, estamos de acuerdo. Y después llegó el sismo. Llegó el sismo, o sea, pasó algo ahí muy lamentable porque el tema estaba en primerísimo lugar de la agenda política nacional el 18 de septiembre, ¿no? Una anécdota del colectivo es que estábamos reunidos ya con la dirigencia de Morena, como lo hicimos con todas las dirigencias de todos los partidos políticos, donde nos agarró el sismo, ¿no? Ajá. Y a partir de ahí no hubo responsabilidad de la clase política para volver al tema, para volverlo a subir a la punta de la agenda política nacional. Y es lamentable porque sobre una fiscalía eficaz, autónoma, independiente, pasan absolutamente todos los problemas, y creo, ahí sí, que Chihuahua está dando el ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, todos los males de este sexenio, todos los escándalos de corrupción, de impunidad, de violaciones de derechos humanos, pasan necesariamente por la deficiencia y el uso político que se le da a las procuradurías. Que justo ahorita hoy salía la nota de cuántas personas han dejado libres por robo y cuánto ha subido los robos en la Ciudad de México y no sé qué. Sí. Pues es justo eso, porque nuestras fiscalías y la gente que trabaja ahí en las procuradurías hasta este momento en la Ciudad de México no están capacitadas, ¿no? Uh-huh. Y entonces es justo eso lo que decíamos. No pueden nada más cambiarle de nombre de procuraduría a fiscalía y que con eso sea suficiente, que cambie el panorama y que entonces todo el mundo por arte de magia se acaba la impunidad, nada más cambiamos a un nombre y entonces todo vuelve a ser maravilloso. Pues no. Muy bien, pues le recordamos que estamos aquí en el programa Relieves, estamos abordando el tema de la corrupción en el sistema político mexicano y vamos a escuchar en estos momentos una cápsula que preparó nuestra compañera Ángeles Hernández. En conferencia de prensa y flanqueado por importantes personalidades de la vida política, académicos y hasta personajes del espectáculo, el pasado lunes 8 de enero, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, reveló un caso sin precedentes de lo que puede considerarse corrupción política. Luego de la detención de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, por las investigaciones del desvío de 250 millones de pesos para las campañas electorales del tricolor en 2016, el gobierno federal, de acuerdo a las declaraciones del mandatario chihuahuense, Javier Corral, inició una represión económica en contra de su administración. En esta investigación hasta la fecha se han abierto 39 procesos penales, se han liberado 30 órdenes de aprehensión y se han complementado 16 órdenes de aprehensión, de las cuales 10 son en contra del exgobernador César Duarte, quien hasta el día de hoy se encuentra prófugo. Para el catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y aspirante a fiscal anticorrupción nacional, Ricardo Saucedo Peralta, es importante fortalecer las fiscalías anticorrupción de los estados, con el fin de castigar a los funcionarios que se han enriquecido de las arcas públicas, y lo fundamental sería reintegrar el dinero que han sustraído estos gobernadores corruptos. Una acusación política, un escándalo electoral con el cumplimiento de la justicia. ¿Cuál es el cumplimiento de la justicia en el marco del nuevo sistema de justicia penal? El nuevo sistema de justicia penal y bajo el principio de inocencia. Bajo ese principio, lo que los mexicanos podemos esperar de las autoridades es que todo ese dinero que han sustraído estos gobernadores sea reintegrado al presupuesto. Y esto tiene como colación precisamente el asunto de Chihuahua. César Duarte, que se encuentra prófugo de la justicia, se le ha imputado por haber operado esta red de corrupción política y hay una persona que se encuentra privada de su libertad, que es el señor Alejandro Gutiérrez. Estamos viendo cómo podría ocurrir a nivel nacional si las fiscalías anticorrupción locales, si la Fiscalía Nacional Anticorrupción tuvieran las facultades suficientes y la institución que encabezarían fuera lo suficientemente fortalecida para iniciar este tipo de investigaciones. En entrevista para el programa Relieves, el maestro Ricardo Peralta nos explica la importancia de revisar este caso en la Fiscalía Anticorrupción, así como ordenar las actividades de esta para que la investigación de corrupción en el estado de Chihuahua no sea usada tan solo con tintes políticos. No se puede utilizar las instituciones anticorrupción como instrumento político, en mi opinión, hasta que no se tenga la certeza de esa extorsión institucional como lo han venido manejando. Es muy peligroso utilizar esto como un ariete político. Si existe alguna coacción
corrupción, una extorsión, como lo han venido manifestando el gobernador Corral, como lo han secundado los medios de comunicación algunos y algunos otros analistas, es necesario que también se acuda ante la autoridad y se denuncie penalmente si tienen los elementos para hacerlo. De otra manera, se está utilizando la justicia penal, se está utilizando la lucha anticorrupción como un instrumento político, y eso no lo podemos permitir quienes estamos y hemos venido trabajando en el tema anticorrupción. En ese sentido, el caso de los gobernadores corruptos que se han destapado en los últimos años en nuestro país hace urgente ordenar las fiscalías anticorrupción, afirma el maestro Peralta. Para nadie es un ocultamiento que estas operaciones de corrupción política se vienen haciendo, insisto, en todos los institutos políticos, y tenemos este desastroso prestigio internacional de algunos de estos gobernadores, unos requeridos por algunos países, otros relacionados con el crimen organizado que trafica personas, drogas, etcétera, y otros más que tienen estos activos en paraísos fiscales. El catedrático y aspirante para dirigir la Fiscalía Anticorrupción Nacional señaló que la lucha por el poder en nuestro país se está desarrollando en los medios de comunicación, y lo peor es que no se escuchan propuestas, solo descalificaciones. Vamos a ver en estas épocas electorales que todos los partidos políticos, la bandera que están enarbolando es la lucha anticorrupción. Esa lucha anticorrupción que están devaluando a los que verdaderamente estamos convencidos de que tenemos que enfrentar este mal que tanto daño le ha hecho a nuestro país y le está haciendo daño tremendo a las generaciones por venir. El hecho que estén utilizando esta bandera anticorrupción todos los partidos políticos, por supuesto que a la postre les va a afectar en los resultados electorales. Este caso en particular creo que es muy prematuro creer que puede afectar a uno u otro partido político, porque faltan todavía algunos meses para que las elecciones se celebren. Hablándolo en términos bélicos, deberían de tener suficiente parque mediático y político para que una noticia de esta naturaleza impacte a 5 meses de la elección. Lo veo difícil, salvo que en el futuro tuvieran algún otro tipo de escándalos políticos que en esta época electoral veremos, no uno a la semana, veremos seguramente diario escándalos políticos de uno contra otro. Finalmente, el maestro Saucedo Peralta les manda un mensaje a los políticos que contendrán en las próximas elecciones. Para los políticos, y este es un mensaje para ellos, deben de estar escuchando cómo van a abatir los motivos que causan la corrupción, que son la pobreza y la desigualdad. Continuamos con el análisis en cabina. Esperamos sus llamadas al 41 55 10 60 o, si prefiere, envíe sus comentarios y preguntas a nuestras redes sociales. En Facebook, Relieves 1060M, y en Twitter, @relieves. Estamos en este programa Relieves, estamos abordando el tema de la corrupción en el sistema político mexicano, y si quiere participar con sus llamadas le dejamos el 41 55 1060, y si nos habla de algún estado de la República puede hacerlo de manera gratuita al 01 800 080 1060. Ya tenemos algunas llamadas de nuestro auditorio. Nos habla José Luis Moreno de la delegación Tlalpan y nos dice: felicito a los invitados porque es muy certero lo que están diciendo y la solución es más que solo ir a votar. Debemos tomar las calles para participar, para que el INE no nos vuelva a hacer fraude, ya que no se va a poder, dice. Apoyo y admiro a Corral Jurado, pero también deberían revisar al gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda. Parece que tiene una deuda de 2,000 millones. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que nos roben de esa manera tan descarada? Ahora sí, el colapso político que estamos viviendo está en su fase final en este 2018. Todos tenemos que salir a la calle, tenemos que rescatar a nuestro país, ya lo han empobrecido demasiado. Ahora van a brotar nuevos liderazgos que ayudarán a este proceso, aunque esté el ejército en la calle, ya hay muchos muertos en la calle, no hay por qué tener miedo. También nos habla Pedro Mireles de Jardín Balbuena y nos comenta: tengo una duda, ¿harán algún programa sobre los medios de comunicación que apoyan a Andrés Manuel López Obrador? Porque hay corresponsales extranjeros y sitios de noticias internacionales que no hablan de manera negativa. Incluso he visto que hablan sobre el cumpleaños de la esposa de Andrés Manuel en noticiarios de Rusia. Hay una televisora del aeropuerto de Lorenzo Córdoba del INE que tiene un sitio o un canal que apoya a López Obrador y al presidente de Rusia. No entendemos muy bien esta llamada, pero ahí la dejamos. También nos habla Juan de León de la delegación Miguel Hidalgo y nos dice: no hay opciones para candidatos al 2018, solo volteen al sureste del país y apoyen a Marichuy, que ella apoya a la gente del pueblo.
Nos habla el profesor Franco Gutiérrez de Iztapalapa y nos dice: el esquema integral político de México ha venido intoxicando y diluyendo la vida, energía e ilusiones de la sociedad, no solo en salud, educación y en el nivel de vida, sino en autoestima, derechos humanos, etcétera. Solo la sociedad integradas en ONG estamos revirtiendo este fatal destino, sino que estamos minando el enojo del gobierno y sin vivir del erario, dicen las ONGs. Entonces, Marie Claire, ¿qué opinión tienes de estas llamadas? Prácticamente nos dicen que nos están minando la autoestima. No. Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Todo esto nos mina la autoestima. Es decir, cuando lo que tienes a tu alrededor es, que se cae un edificio porque las autoridades de la delegación certificaron un edificio que estaba mal construido, que tenía fallas estructurales como un edificio sólido, y se mueren muchas gentes ahí adentro. ¿Cómo no te va a afectar tu autoestima? Cuando se roban o clonan las tarjetas, lo de Bansefi de hoy, que bueno, prácticamente que son temas tan delicados, ¿no? Tan delicados, cuando hay gente que todavía está viviendo en la calle después del sismo. En los multifamiliares de Tlalpan. En los multifamiliares. En Jojutla, ¿no? Que está todo caído. Cuando prendes la televisión y lo único que ves es que ejecutaron a no sé quién, mataron un periodista en el festival de fin de año de la escuela de su niño, sí. O sea, ¿cómo no te va a afectar la autoestima? Claro que sí, por supuesto. Yo creo que sí, o sea, sí es tremendo, y yo, o sea, personalmente después de diciembre del año pasado terminé un poco vapuleada después de los trancazos de la Ley de Seguridad Interior y de la Fiscalía que sirva, y de cómo los senadores y diputados no les importó en lo más mínimo todo el esfuerzo que hicimos y todo el trabajo que hicieron las organizaciones de la sociedad civil, organizada y no organizada. Pero si nosotros de verdad que estamos tan conscientes de lo que pasa en este país, nos damos por vencidos, sí, pues ya mejor bajamos la cortina y nos vamos. O sea, este es nuestro país y no tendríamos por qué dejárselos a esa clase política corrupta, sin escrúpulos, que nos está gobernando en este momento. Las instituciones, como el INE, como el que mencionaban ahorita en las llamadas, son nuestras, y somos nosotros los que tendríamos que exigirles a ellos buenos perfiles, que hagan bien su trabajo, como bien decían, salir a las calles, estar detrás de ellos, fiscalizarlos, exigirles a los diputados, a los senadores, un marcaje personal. O sea, somos muchos más los chidos en este país, los trabajadores, sí, los que salimos todos los días a chambear, los que mantenemos a nuestros hijos, los que los educamos para que sean unas buenas personas, como para que estos y estas amigas vengan a querernos quitar este país. Y la neta es que no. O sea, hay gente que tendrá la oportunidad de irse de este país, pero muchos no la tenemos o no la queremos tomar. Y entonces, pues aquí nos vamos a quedar y les vamos a arrebatar hasta lo que ahorita tienen en sus manos, que es el poder. Alfredo, sobre lo del INE que comentaba Ixchel también. Sí, bueno. Hablabas de, ¿crees que realmente la gente tenga confianza en una institución también tan criticada? No, que va a tener confianza la gente en el INE, ¿no? Yo creo que ahí también falta una parte de una pedagogía que tiene que darse muy rápida, por cierto, o sea, sí, de estas personas, estos consejeros que están hoy la mayoría en el cargo. Ya fueron cómplices de todo esto, fueron cómplices de los Duartes y fueron cómplices de Borge. Porque nada más y nada menos, y para poner un ejemplo clarísimo, el estado de Quintana Roo, la elección de Quintana Roo en 2016. Roberto Borge desvió del gobierno, o se le investigaba en la FEPADE, cuando había titular de la FEPADE que hacía las cosas. Se le investigaba por el desvío de 200 millones de pesos del erario insertados en la campaña del candidato del PRI, Mauricio Góngora, que perdió. 200 millones de pesos. Además, el límite, el tope de gastos de campaña en esa entidad es de 4 millones de pesos. ¿Cómo es posible que la autoridad electoral no vea el rebase de gastos por 5,000%? Eso solamente de los desvíos directamente del gobierno. Y como es el caso de Quintana Roo, es el caso de Veracruz también, y el caso de Chihuahua. O sea, es un modus operandi que el INE ha validado sistemáticamente
con todas sus resoluciones y con toda la validación de las elecciones. De 2015 o 2012 a la fecha, hoy conocemos los casos de las tarjetas de Bancomer, que es un caso de 2012, a punto de prescribir. Ahí entró algo por presión también de otros factores y demás, para que se vea que el INE está haciendo algo, pero hoy no termina de ser clara la elección de 2012. Hazme el favor. En cuanto a fraudes, en cuanto a esquemas de dispersión de recursos. Años después, ¿no? No, o sea, ya Sí. ya gobernaron, ya gobernaron. Sí, ¿cuál es de Ciro Murayama, ¿no? El de Asismex, ¿no? Sí, es el caso ese. Es el caso. Y entonces, creo que es algo que debemos de entender rápido, o sea, que la sociedad debe comprender rápido. Pues sí, ya no hay confianza, desde luego, en la autoridad electoral, pero lo debemos de asimilar rápido, porque esas personas son las que van a validar la elección, que ya validaron la del Estado de México después de que vimos el mismo esquema de dispersión de recursos en tarjetas, en dádivas, y para unas cosas, o sea, para el Estado de México eso fue válido, para el Estado de Chihuahua, de Coahuila no tanto, y ahí tenemos el caso y ahí tenemos cómo se impuso el PRI. Entonces, es algo que desde luego debe de estar centralísimo en la atención. O sea, la corrupción política pasa por la corrupción electoral principalmente o primeramente, y eso está muy, muy remarcada en el INE. Ajá. Lamentablemente se nos está acabando el tiempo de este programa. Me gustaría que unas conclusiones breves en este tema, Marie Claire. Bueno, yo creo que la conclusión tiene que ser que sí se puede. Sí se puede combatir la corrupción. Que sí se puede combatir la corrupción. No hay lugar para la desesperanza, Marie Claire. Que no hay lugar para la desesperanza. Que es una tarea a largo plazo, que no hay varitas mágicas, que también tenemos nosotros que reconocer que efectivamente hay una clase política que promueve la corrupción, que la ejerce, y hemos dado muchos ejemplos de ello, pero que también lo hace porque se los permitimos. Ajá. O se los hemos permitido. Porque también nosotros aceptamos muchas veces la corrupción como algo natural. ¿Cuántas personas no conocemos que compran plazas, por ejemplo, o que han comprado plazas porque necesitan trabajar, no por otra cosa? Es decir, creo que tenemos que empezar a entender que es una construcción social que tenemos que desmontar. Y que tenemos que empezar justamente por donde se está empezando, por la corrupción en los procesos electorales, porque ahí está, digamos, el germen, ahí está lo que la perpetúa. Pero que sí se puede, que es una tarea que requiere de un esfuerzo común, que la ciudadanía tiene que activarse en ese sentido, y que lo que tenemos que hacer es sanear nuestras instituciones para que entonces la corrupción pueda ser combatida. Michelle, tus conclusiones. Pues justo un poco en el mismo tenor es eso: si no nos involucramos, ellos ganan, ¿no? Entonces involucrémonos, somos muchos más y tenemos que, en principio, informarnos y después exigir, y también, como decía Marie Claire en un principio, apoyar cuando se están haciendo este tipo de procesos en contra de la corrupción, ¿no? Sea del partido del que sea, del gobernador que sea, del alcalde que sea, dar un espaldarazo, porque definitivamente debe de ser complicado enfrentarte a un monstruo como el que se están enfrentando en Chihuahua. Hoy, la sociedad ha estado inactiva, entonces. Pues hay algunos brotes, pero somos muchos más millones de mexicanos que pudiéramos salir a las calles, ir a nuestros congresos, ir a exigir muchísimas más cosas, donde en un país donde hay más de 33,000 personas desaparecidas, más de 234,000 muertos. Nos hace falta mucho para que la clase política deje de sentirse tan poderosa. Alfredo. Pues tercia de conclusión, ¿no? De coincidencias, porque sí, el llamado es desde luego a no caer en la desesperanza. También no caer en toda esta andanada o esta cargada en contra de un proceso que está rindiendo frutos. A mí me causa no sé qué ver de repente allá periodistas y a algunos simpatizantes de algún partido político, o a dirigentes de partidos políticos, o a alguna dirigente de partido político que dice que esto es una cortina de humo, ¿no? O
O sea, deberían de estar volcada la oposición en sus espacios, siendo originales, siendo todo un bloque de opositores, no porque ellos no gobiernen ahí, no porque ellos no tengan o porque no hayan hecho la investigación quiere decir que no pueden participar de distintas formas, que sea Morena quien lo lleve al Consejo General del INE, ¿no? Que sean, o sea, pero se tiene que ver ese apoyo. Pero cuando vemos que hasta los gobernadores del mismo partido salen en contra, pues entonces estamos viendo que es una cargada que solamente la va a romper la sociedad si pone atención en lo que está pasando, si defiende esta investigación y todo lo que va a venir en el proceso electoral, porque esto no ha ni comenzado. ¿Habría mecanismos para también controlar a la Secretaría de Hacienda? Es momento de posicionar ese tema en las campañas. Así es. O sea, creo que más que nunca, y qué bueno que lo dices porque no se ha dicho tampoco, no se ha hablado en medio de todo el ruido que está ocasionando el caso Chihuahua sobre ese control ciudadano que creo que ahora sí. Tendría que ahora sí urge. Sí. Y también viene la elección del auditor. Que también el auditor anterior fue bastante valiente. Esperamos que el perfil del próximo auditor sea del mismo calibre y que también defienda a la ciudadanía, que somos quienes les pagamos. Muy bien. Pues muchas gracias por acompañarnos en este programa Relieves. Al contrario. Mariclera Costa, muchísimas gracias. Muchas gracias a Michelle Cisneros, muchas gracias. Gracias. Alfredo Lecona, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Un gusto, gracias. Bueno, participamos en este programa en el reportaje y musicalización Ángeles Hernández, en la asistencia Jani Itzel López, producción e investigación Elizabeth Montes Albor, conducción y guión Sosimo Díaz. Muy buenas noches a nuestro auditorio. Relieves.